Buenas tardes. Continuamos con la segunda mesa del Encuentro Internacional de Escritores. Me permito presentar a los participantes de esta mesa. Comenzamos con Daina Chavian. Nació en La Habana, Cuba. Allí publicó varios libros de ciencia ficción y fantasías como Fábulas de una abuela extraterrestre y El abrevadero de los dinosaurios, que la convirtieron en la autora más vendida y reconocida en ambos géneros en su país de origen. En 1991 se estableció en Estados Unidos. Desde entonces, sus novelas se han caracterizado por mezclar temas históricos y contemporáneos con elementos mitológicos y fantásticos. Entre las más conocidas se encuentran El hombre, la hembra y el hambre, La isla de los amores infinitos y Los hijos de la diosa Huracán. Ha recibido numerosos galardones internacionales, como el premio Anna Seger, Alemania, 1990, Premio Azorín de Novela en España en 1998, Premio Malinagui para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural en México en el 2014 y el International Latino Book Award en Estados Unidos en el 2020. Sus obras han sido traducidas en más de 30 idiomas. Bienvenida, Daina. Es un placer tenerte con nosotros en esta mesa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. También nos acompaña nuestro ya amigo y conocido Federico Schaffer, ¿sí? Él es doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey y creador emérito de Tamaulipas. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores en 1991 y 2 veces del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas. En 1989 a la fecha, desde 1989 a la fecha, ha publicado un total de 32 libros. 10 colecciones de cuentos propios, 8 antologías de literatura fantástica y 14 libros de ensayo. Una producción muy fructífera. Crónica o historia. Tiene 8 libros inéditos. Fue presidente fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. En el ámbito literario, de 1991 a la fecha, ha sido conferencista en múltiples eventos culturales de gran magnitud, como son solo, por ejemplo, algunos, el Festival Internacional Cervantino y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, francés, alemán y portugués, incluyéndose 40 de ellos en 35 antologías de México, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Francia, Alemania y Brasil, así como en numerosas revistas de estos en otros países. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Gracias. Es un honor, gusto en saludarte, Daina. Saludos a todos y muchas gracias por esta invitación y oportunidad de dialogar en este Encuentro Internacional de Escritores. Al contrario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, si les parece bien, entramos de lleno y me gustaría comenzar con una pregunta, ¿sí?, que de hecho es el título de la mesa, y quien guste comenzar, adelante, ¿no? Dice, ¿cómo nos ven y cómo nos vemos? La perspectiva dual de Latinoamérica en la ciencia ficción. Quien guste comenzar, adelante. Federico, te cedo la palabra, que habías preparado incluso un pequeño papel y por culpa mía ahora no lo quiero. No. Era nada más, eran notas, eran ideas. Y creo yo que es muy importante entender el cómo nos vemos desde 2 puntos de vista. Como individuos, o sea, cómo me veo yo. Y luego, cómo nos vemos como parte de un colectivo, en este caso de hispanoparlantes, ¿no? O hispanoescribientes también. Entonces, si queremos entender la manera en que vamos a expresarnos como una exteriorización de nuestra formación, de todo lo que conlleva la individualidad de cada uno de nosotros, pues necesitamos entender los contextos sociales, políticos, económicos, sociales, de educación, de religión, de credo, de identidad, todo eso. Entonces, ¿cómo nos vemos? En el caso muy particular mío, yo siento un conflicto un poco raro, aunque mi nombre ahí dice Federico Schaffler, mi nombre es Wolfram Friedrich Schaffler González, y ese es, bueno, el apellido decía mi madre. Y dado mi origen de papá austriaco, luego canadiense, y yo toda la vida desde 1966 aquí en México, pero con ese nombre me sentía, cuando empecé a escribir, con una obligación que todavía la tengo por ahí, que necesito reflejar
las características propias de la cultura mexicana. Al grado de que en el Centro Mexicano de Escritores, cuando fui becario, me criticaban en el taller, porque era un taller con Ali Chumacero y con Carlos Montemayor, maestros, de repente me decían que escribía así, literalmente, una de las compas dijo, it's too much science fiction. Y estaba escribiendo sobre una ucronía de un México que no había sucumbido a la invasión de los, de un pueblos originales de los mexicas que no sucumbieron con los españoles. Entonces yo siento esa necesidad de poder reflejar algo de esta identidad, compuesta de varias cosas. Entonces, ¿cómo me veo yo? Y lo he dicho en ocasiones diversas, o sea, soy un mexicano, nacido en Canadá, porque nací en Canadá, y hasta hace unos cuantos meses trabajaba en Estados Unidos. Entonces, esta multiplicidad de orígenes, mi papá austriaco, el abuelo alemán, del lado de mi madre, peruanos, una parte, y mexicanos, otro, entonces de repente como que, ¿quién soy? Ahora, regresando al quid de la pregunta, yo creo que como creadores, y aquí yo me voy a referir en esta conversación más que como escritores o escritoras, sino como creadores, para poder englobar también a quienes están creando cine o quienes crean arte incluso. Sentimos algunos de nosotros sentimos esa necesidad de reflejar nuestro origen o nuestra identidad, pero en realidad cómo nos ven depende mucho, está fuera de nuestro control, depende de la persona. Si quiere vernos como alguien que es de origen, como Daina, de Cuba o de México o de Nicaragua o de Brasil o de Portugal, pues nos van a ver como alguien ajeno a ellos. Pero si nos ven nada más como escritores, si nos ven como creadores, entonces poco importa en realidad cuál es nuestro origen. Pero la realidad es que sabemos que por lo menos en algunos países sí importa mucho de dónde es el origen del creador. Entonces, esa dualidad entre quiénes somos como individuos, quiénes somos como parte de una colectividad y cómo nos ven, si acaso nos ven, o nada más ven en el libro el apellido en español, o ven un nombre en español y no entienden en realidad si el contenido tiene que ver o no con esa hispanidad o latinidad, que también es algo así. Entonces yo creo que para mí ese sería un punto de partida, ¿no? Sí. Una cosa que a mí me llama la atención en esta doble visión es cuando yo he leído literatura, cuentos, relatos, novelas de autores anglosajones, que ellos tratan de, y estoy hablando incluso de autores anglosajones de origen hispano, pero que son básicamente, que han nacido aquí, pueden ser hijos de migrantes, o vinieron cuando eran muy, muy pequeños, 1 o 2 años, y no, son más norteamericanos que otra cosa. Cuando he leído cómo tratan de representar al latinoamericano, o tratan de imbricar o de mezclar en sus propios ambientes de ciencia ficción lo que es la realidad latina, y yo diría que el 95% de las veces lo que veo son caricaturas. No hay un conocimiento ni hay una percepción realmente de lo que es ser latinoamericano. Hablo en primer lugar como cubana, ya los grandes historiadores y etnólogos cubanos hablan del famoso ajiaco. Ajiaco se le dice en Cuba una especie de potaje donde usted echa ahí todo tipo de carnes, viandas, tubérculos, de todo. Y se dice que Cuba es un gran ajiaco de razas, de etnias, de culturas. Pero esto es válido también para el resto de América Latina, claro, donde hay una mezcla. Federico acaba de dar un buen ejemplo con su propia
su propia biografía. Y esta mezcla de apellidos y de genes, bueno, que casi todos los latinoamericanos, la gran mayoría, tenemos. Y lo que ocurre es que, por un lado, cuando yo me doy cuenta que a veces uno trata de escribir, a mí me ha pasado, por ejemplo, en ciertos libros, tanto de ciencia ficción como las últimas novelas que he escrito, que son híbridos entre fantasía, mitología, política y una serie de géneros diferentes. Pero muchas veces me ha ocurrido que cuando trato de representar toda esta riqueza cultural y étnica que es Latinoamérica, no solo los autores de otras culturas, principalmente europeos o anglosajones, anglosajones me refiero a los norteamericanos, no solo los creadores, sino los propios lectores de estas otras culturas no reconocen o se niegan a reconocer que nosotros podemos tener tanto de indígenas, de africanos, como también de europeos. Y cuando uno trata de abordar o de introducir o de reelaborar, por ejemplo, mitos o historias provenientes de, en mi caso, que he trabajado mucho la saga arturiana, como que no reconocen o piensan que uno está, a veces hay cierto reproche, no explícito, pero implícito, a la hora de reconocer que esos también son temas que pueden ser parte de los ancestros de cualquier latinoamericano. Y a mí me parece que es un poco, yo diría que es debería ser una de las metas u objetivos de todo creador latinoamericano, tratar de incorporar de manera lo más amplia posible todo tipo en el caso de las mitologías, de mitos, sin importar mucho si son realmente reconocibles, entre comillas, como puramente latinos, o siempre que provengan de culturas o de etnias que tienen que ver con nosotros de alguna manera. Porque si usted va a ver, por ejemplo, en un país como Perú, donde hay tantos descendientes de japoneses, por poner un ejemplo, para mí no sería raro que ellos incorporaran a su entidad creadora elementos de esta cultura. Lo mismo puede pasar, bueno, en otros casos. Yo pienso que en términos generales creo que habría que retomar y que defender un poco esta diversidad que tenemos y bueno, y rescatar también, que es una cosa que a mí, al menos particularmente desde el punto de vista creador, me interesa, que es rescatar también las mitologías precolombinas, que son parte intrínseca de la cultura base sobre la cual nos sustentamos. Y servir un poco y contrarrestar un poco, mejor dicho es la palabra, contrarrestar un poco esta visión un poco, si se quiere, a veces edulcorada o a veces caricaturizada que otras, que los anglosajones o que los europeos tienen de nosotros. Creo que es importante reconocernos como cultura mixta y trabajar a partir de ahí y defender esa visión. Sí, me llega mucho lo que dices de la cuestión de los escritores anglosajones porque leo mucho en inglés y hace años tenía la manía como tenía taller literario, igual que tú, o sea, con la pluma, y llegué al ridículo de estar con una pluma roja leyendo un libro y marcando, y hasta que dije, no, esto no puede ser. Y en más de una ocasión me comuniqué con
escritores de obras que hablaban sobre culturas precolombinas o sobre cosas que yo sabía de qué se trataban, y en el mejor de los casos me decían que era su obra y que no les importaba lo que yo dijera, ¿verdad? Un caso muy concreto que fue verdaderamente de alabarse fue Bruce Sterling, que cuando escribió la novela Heavy Weather, que fue allá como en el 93, en el 1992 vino aquí a Nuevo Laredo e hicimos un encuentro internacional, que también vino Bruno Enríquez de Cuba, y Bruce sí, y siendo tejano y viviendo en ese momento en Austin, ahora creo que vive en Italia, el borrador de su novela, porque empezaba en Nuevo Laredo, y los primeros capítulos pasaban en Nuevo Laredo, eran de un grupo de personas que perseguían tornados, ¿no? Y ya incluso hay la película de Twister y varios que años después salieron, ¿no? Y se llamaba Heavy Weather porque era el clima pesado. Y él sí dijo, yo no quiero echar mentiras, no quiero usar palabras que no son. Y me dijo, aquí está los primeros capítulos que empiezan en Nuevo Laredo, y ya bien, platicando antes de que empezara a escribir, él traía la idea general de lo que quería hacer y yo lo único que hice fue afinar palabras y expresiones en español y lugares de la ciudad y todo eso. Pero sí yo veo mucho eso de lo que dice Daina, de que luego... y es respetando y reconociendo que hay muchos autores de origen hispano en Estados Unidos que escriben directamente en inglés, que yo veo obras de gran calidad. Hay muchos que sí rescatan la cuestión de los mitos y de los orígenes de sus países ancestrales, pero hay otros en que el mercado les obliga. O sea, a incluir, mencionas tú la palabra caricaturizar, en otros es el token, ¿no? En el contrato viene, ¿sabes qué? Pues ya tenemos muchos personajes anglos, pues pon uno que sea afroamericano y uno que sea asiático y uno que sea latinoamericano, y resulta que en realidad no tiene nada que ver, es una etiqueta que dice, o una descripción, la piel morena o X, en realidad no refleja ese personaje un origen étnico o una herencia. Entonces, eso sí a mí me saca de mucho, como decimos acá, de onda, que de repente igual ves una serie de televisión y dices, ay, no, de hispano nada más tiene el nombre porque no tiene nada, o sea, y me dan escalofríos, pero bueno. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Federico. Daina, nada más para el público, para quienes nos están escuchando y viendo en este momento, las preguntas están abiertas, siéntanse en libertad de escribirlas a través del video aquí mismo, las vamos a estar leyendo y a mí me las van a ir pasando y yo se las voy a ir comentando a ustedes, ¿no? Nada más era hacer esa mención para quienes nos están escuchando. Adelante, Daina, muchas gracias. Sí, no, es que acabo de darme cuenta con lo que me dices de que había, en efecto, hay personas entrando y diciendo, bueno, cosas muy, elogios y cosas muy bonitas, pero hay preguntas interesantes. Hay una que, bueno, también me imagino que me la hacen a mí, pero bueno, Federico igual la podemos responder. Dice, ya que mencionas esto de retomar el mito, ¿cómo crees que se podría lograr esta reconexión con las cosmovisiones antiguas sin hacer extractivismo cultural? Bueno, me parece que a ver, responderlo en una línea es complicado. Yo he intentado de hacer esta reconexión, este rescate, a través precisamente de mis libros, no solo en los de ciencia ficción, sino en las últimas novelas. He trabajado, por ejemplo, en la última de los hijos de la diosa Huracán, con la cultura taína, que es la cultura indígena principal de todo el área del Caribe, porque todo el mundo conoce, por supuesto, las grandes culturas aztecas, inca, maya, son las principales,
pero también hubo muchísimos otros grupos y culturas y etnias dentro del continente y en Centroamérica, en Sudamérica y en las Antillas. En el área del Caribe, pues hubo varias. Estaban los propios caribes, indígenas caribes, que le dan el nombre a la zona, pero estaban los siboneyes, estaban los taínos, y yo retomé una de esta etnia, y bueno, intenté hacer primero un estudio, una investigación que me llevó 10 años escribir esta novela, ya lo he dicho en varias entrevistas, porque requirió un trabajo de investigación enorme, precisamente para no caer en la caricatura que nos enseñaron en las escuelas, porque en las escuelas, al menos en las cubanas, lo que nos enseñó de lo que eran los taínos era, o sea, todo lo que leí ahora e investigué niega todo lo que me enseñaron en la escuela. Y tratando de huir de la caricatura y tratando de recrear y de realmente mostrar cómo fue ese universo, pues eso fue lo que requirió de todo un trabajo de investigación tan largo. Y hay otros autores que están haciendo lo mismo. Yo he leído, puedo mencionar, por ejemplo, el cuento Quipu Camayuc del autor peruano, del escritor peruano Daniel Salvo, que es un cuento maravilloso que aborda la temática, para decirlo en 2 líneas, es el primer hacker de la historia. Los Quipu Camayuc son estos personajes que tenían, que leían los famosos nudos, hacían los nudos, podían ese lenguaje inca del que hemos leído tanto. Y es un cuento interesantísimo que, retomando la tradición de lo que era esta lengua, pues se crea el autor, Daniel, crea un cuento que realmente para mí es ya un clásico. Y este es un ejemplo que yo pondría de lo que es el rescate de la cultura, en este caso indígena, dentro del ambiente de la ciencia ficción. Una ciencia ficción no tradicional, ¿no? Porque los lectores que no conocen del género piensan que ciencia ficción, enseguida piensan en la imagen típica de las películas. Y hay muchos tipos de ciencia ficción, como, bueno, Federico puede hablar más de eso, si lo desea. Pero bueno, resumiendo, mi respuesta es que la mejor manera de reconectarnos con estas cosmovisiones antiguas es como creadores, solo puedo hablar como creadora, es precisamente investigando y yendo al fondo real, no quedarnos en la superficie y en aquello que creemos nosotros que es, y que nos han presentado también a lo largo de décadas y hasta siglos, sino volver sobre eso, investigar y plantear o reconstruir ese mundo de la mejor manera posible. Muchas gracias, Dani. Entonces, básicamente, hacer bien la tarea, ¿no? Antes de tocar hacer bien la tarea. Federico, ¿gustas comentar algo? Sí, el Alejandro Pérez González pregunta, que dice que por qué es importante cómo se nos ve y si no es suficiente ser auténticos y honestos como creadores. Yo creo que sí, mucho tiene que ver lo que comentaba hace unos momentos, Daina, el hecho de que cuando uno trata de escribir algo que tiene otro origen, particularmente en Estados Unidos le llaman la apropiación, ¿no? O sea, alguien está tratando de escribir una historia que no tiene que ver con su origen o con su raza o con X, ¿no? Entonces, eso yo lo veo que en nuestro caso, pues no nos pueden acusar de tratar de apropiarnos de algo que no es parte de nuestra herencia cultural. Entonces, sí creo que es cuestionable cuando alguien que no tiene la menor voluntad de poder estudiar como 10 años, como lo hiciste tú, Daina, para una obra, para ser fiel a lo que es, sí toma algo, 2, 3 cosas y lo reinventa, lo hace nada más para poder, como decimos, cubrir con el expediente y decir algo, ¿no?
Entonces, yo sí siento que eso que comenta Alejandro, dice que por qué no es suficiente que buscar ser auténticos y honestos. Yo creo que lo somos, que sí tratamos de ser fieles a nuestra identidad, a lo que queremos proyectar, pero no podemos olvidar ni pasar por alto que en verdad lo que somos escritores, somos creadores. Nosotros no somos los protagonistas de nuestras historias, y eso es increíble que todavía a estas alturas haya personas, y no lo digo por Alejandro, lo digo por cosas que me han pasado recientemente, que dicen, ay, es que, ¿cómo fue que te pasó esto a ti en ese cuento? Es que no soy yo, o sea, estoy creando, y lo decía en mi primera sesión del primer taller literario en marzo de 1990, no eres tú el protagonista, tú estás recreando, estás contando, estás expresándote. Entonces, si somos auténticos con nosotros mismos en lo que creemos y en lo que queremos expresar, o sea, vamos a reflejar bien esa herencia. Y yo creo que también tenemos el mismo derecho, como también lo intuyo de lo que dice Alejandro, de decir, ok, bueno, ¿por qué si alguien más está tratando de hablar, por qué no vamos a decir que está mal lo que está haciendo, no? Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta o continuamos? Ok. Bueno, entonces, retomando y haciendo un pequeño resumen de lo que se ha hablado hasta ahora, nos queda claro que sí hay un tema que se trata como de ahondar, que es en este caso el tema de los mitos y el tema de lo prehispánico, por así decirlo. Sin embargo, no sé si algunos de ustedes en esta literatura, ¿sí?, de ciencia ficción latinoamericana, ¿sí?, hayan descubierto algún otro tema, además de alguna similitud, además de lo que ustedes escriben. Por ejemplo, puede ser algo sobre la violencia, la migración, la política, no sé. Sí, bueno, es que la ciencia ficción en estos momentos, vamos a referirnos a este género porque de esto se trata el panel, pero esto podría aplicarse a otros géneros también. Últimamente, por ejemplo, la fantasía de estilo gótico, que de pronto ha resurgido, está resurgiendo con mucha fuerza, también aborda estos temas. Yo creo que el rescate de lo mitológico tiene que ver también con el desarrollo en los últimos tiempos de una serie de temáticas sociales y políticas e históricas también dentro del continente. Y pienso que, bueno, tradicionalmente la ciencia ficción latinoamericana se caracterizó, a diferencia de la ciencia ficción de otras latitudes, especialmente la anglosajona, que fue la primera que marcó pautas a nivel global. La latinoamericana siempre en vez de, digamos, de centrarse en lo que era la ciencia y la tecnología, como en la anglosajona, forma siempre una literatura, un género dedicado más bien al análisis o a la reorganización del pensamiento social y político. Pienso que eso tiene que ver con la historia del continente. No hemos terminado de cuajar como naciones a nivel continental. Hay una gran diferencia obvia, no solo de desarrollo técnico entre Estados Unidos y América Latina, por poner dos ejemplos, o entre Europa y América Latina. Y es el hecho de que en estos otros países, en Europa, y me refiero a Europa, los países europeos y Estados Unidos, o Canadá también, son países, digamos, políticamente más asentados. América Latina sigue viviendo en una convulsión política, con continuos golpes de Estado, con dictaduras de toda clase, hacia un lado y hacia el otro, y una corrupción enorme, y una serie de mucha pobreza, mucho desnivel, mucha diferencia y una gran pobreza que va increciendo. En vez de ir desapareciendo, pues se ha multiplicado en las últimas décadas. Si comparamos, por ejemplo, lo que era países como México, como Cuba, como Argentina, en los años 50, y lo comparamos con lo que son hoy, las diferencias son abismales, y son diferencias para peor. Sí.
Y toda esta convulsión sociopolítica pues ha incidido en la literatura, y los escritores, los del género, creo que han retomado y están reevaluando nuestro presente, nuestro pasado y también nuestro futuro, con toda esta creación de distopías en las que se plantean posibles trayectorias de evolución y de desarrollo distintas a como se ven. También están las famosas versiones de lo que pudo ser, como hablaba Federico, cómo hubiera podido ser el continente si no hubieran pasado determinados hechos históricos en el pasado. Y esto es una manera también de analizar lo que somos y de ver nuestras posibilidades también, me parece. Sí, yo creo que es importante entender que en la literatura, algo de lo que mencionaste ahorita me llevó a que quizás la cita más reproducida de algo que escribí yo en 1990 en una revista era que la diferencia de la ciencia ficción mexicana y en consecuencia de latinoamericana, pero yo hablaba de mexicana en ese entonces, a la norteamericana o a la anglosajona, era que en Estados Unidos en particular, desde muy temprana edad, están las science fairs y están impulsando la educación en lo que ahora se le llama el STEM, o la ciencia, la tecnología, y en el caso de México no existía nada de eso, ni siquiera en una escuela tecnológica que yo estudié en la secundaria, era mínimo lo que nos enseñaban, lo básico de física y de química y todo eso. Entonces, que la respuesta natural del escritor mexicano en ese entonces, estoy hablando finales de los 80s y principios de los 90s, era recrear la realidad en donde el protagonista o los personajes o son las víctimas de la tecnología, o ahí sí vale, se apropian para hacerlas suyas y para transformar su realidad, o ser víctima de eso. Entonces, no eran creadores de tecnología, sino consumidores, porque esa era la realidad de México, y es, por ende, digo, no creo equivocarme, que de la mayor parte de los países de Latinoamérica, o sea, nada más nos llega la tecnología, nos llega, consumimos, nos subimos al barco y ya, pero no somos tan dados a crear ciencia y tecnología. Sin duda hay científicos valiosísimos en todos los países. Lamentablemente muchos de ellos son fugas de cerebros y terminan en Europa o en Estados Unidos, en Canadá o en Asia. Entonces esa es una tristeza. Y me tocó ver en los 90s también que había científicos mexicanos, doctores en ciencias, que estaban escribiendo ciencia ficción. O sea, y eran, hay un científico mexicano, Miguel Alcubierre, que creo que está en Inglaterra la última vez, o en MIT, no me acuerdo en dónde. Él diseñó de manera teórica una para viajar más rápido que la luz, vaya. Se me quedó la palabra ahí atorada. Entonces, y él escribió un cuento y lo publicamos en la revista Umbrales, o sea, porque participaba en aquel entonces Sergio de Regules, que ganó el Premio Nacional Puebla, director del Centro de Ciencias de la UNAM. O sea, sí hay escritores, pero luego de repente escriben con seudónimo para no contaminar su trabajo serio con el trabajo literario. Pero yo creo que eso, como bien mencionas tú, Daina, que somos, el impacto de la tecnología nos llega a nosotros. Entonces, ¿cómo escribimos? Somos quien recibe ese impacto, y en consecuencia así escribimos. Pero también, al mismo tiempo, muchos de los problemas sociales, económicos, políticos que vivimos en Latinoamérica se reflejan en nuestras historias, ya sea con una recreación de la realidad, con una reimaginación, con una llevada al extremo de una distopía, o quizás incluso con propuestas, o sea, pero dentro del contexto de una historia que se escribe para entretener, para narrar. O sea, contamos lo que queremos decir, pero a final de cuentas mucho tiene que ver lo que viene atrás de ello, las represiones militares, los golpes de Estado, la pobreza, ya mejor ahí le paro, ¿verdad? Muchas gracias, Federico, muchas gracias.
Ahorita vemos si tenemos más preguntas por parte del público. Sin embargo, me gustaría un poco ahondar en el tema del transcurso o cuál es la línea o la evolución que ustedes sienten que se ha tenido en el tema de la ciencia ficción como literatura en Latinoamérica. No sé si sienten que hay más creación, hay más producción, hay menos, y cómo se está difundiendo a nivel global, si es que lo está haciendo, ¿no? No, yo creo que hay más producción, o sea, sin lugar a dudas. Hay sobre todo una de las, digamos, de las tendencias más interesantes es la explosión de escritoras del género en Latinoamérica. Bueno, tengo que decir Hispanoamérica, aunque estamos hablando de Latinoamérica, pero es que en este caso tengo que incluir a las españolas, porque hay una, como les digo, ha habido un boom realmente de lo que es la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres. Y precisamente parte de los temas que han aflorado dentro de la ciencia ficción es la temática de género, valga la redundancia, de género en este caso femenino, los problemas intrínsecos que tienen que ver con la mujer dentro de la sociedad, entre otras cosas el problema de la violencia femenina, pero visto todo a través de la óptica de la ciencia ficción. Esta óptica puede ir desde el relato de terror hasta las distopías. Y creo que es interesante ahora el desarrollo. Yo no me atrevo a predecir lo que va a pasar dentro del género, como no sea que esta evolución creo que va a traer, bueno, de hecho ya está trayendo una cantidad de textos nuevos y de autoras nuevas, y hay muchas antologías que quizás el público promedio no conoce porque lo están editando editoriales pequeñas y medianas, no las grandes editoriales, pero tanto en España como en Argentina, también creo que en México, no sé si ha habido alguna, pero en términos general, bueno, España ha asumido, vamos a decir así, las editoriales hayan asumido la tarea de incorporar autores y autoras latinoamericanos en sus antologías. Se están publicando los últimos 5 años, ha habido muchas antologías y siguen surgiendo y se siguen preparando. Y también hay en el caso, por ejemplo, de una autora, Cristina Jurado, es una española que también ha asumido un poco, bueno, otras autoras, otras investigadoras también, pero ahora me viene a la mente Cristina, la tarea de publicar y ayudar también a recepcionar y a dar a conocer mucha literatura del continente. Está Mariano Villarreal, que es un investigador español también, que ha hecho antologías muy importantes, por ejemplo, América Fantástica, que acaba de publicar hace un par de años la editorial Uso, que es un volumen como de 1000 páginas, y viene el segundo volumen, donde se recogen autores de todos los países de Latinoamérica del género de ciencia ficción. Así es que me parece que el género está viviendo en estos momentos una buena jornada, digamos, de expansión. Muchas gracias. Yo creo que mucho tiene que ver también con la facilidad que hay ahorita en nuestros días de poder compartir y de crear, y con la apertura, y a lo mejor se va a ir muy feo, pero simplemente por la explosión demográfica que hay más gente hoy, lo cual no quiere decir que sean más lectores. Y en la mañana tuve una discusión con una persona precisamente por eso, que dice que ya a la gente no le gusta leer y que para qué escribe uno. Entonces, esa es otra historia. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con eso, que ahorita hay más oportunidades, hay un desparpajo también de las nuevas generaciones de escribir, y, o sea, de publicar y de buscar, y de que de repente dice uno, ay, cuando dejé de ser joven, porque antes yo era así de aventado y hacía las cosas, y llegó el momento en que dije, no, ya mejor ya no, y todo eso. Hay una pregunta de Eduardo Racumea. Saludos a todos, a JD, a Adriana, a Eduardo,
que Eduardo pregunta por qué que se escriban más distopías y menos utopías en Latinoamérica tiene que ver más con cómo nos miran o cómo nos miramos o por qué nos cuesta imaginar utopías. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de los gobiernos y de latinoamericanos, o sea, es la manera en que hemos estado sobreviviendo. Pero mucho también creo que tiene que ver con un marco de referencial de cómo fuimos criados y que increíblemente me lo hizo ver una persona, un americano, madre mexicana, también padre europeo, y que en alguna ocasión estábamos hablando de algo y él dijo algo y yo dije, mande. Y me dice, ese es el más grande error que tenemos todos los latinoamericanos. Somos serviles, o sea, nos enseñaron los españoles cuando la conquista, sí señor, mande, usted dígame, a sus órdenes. Dice, y eso en los americanos no pasa. Entonces, arrancas desde una posición subordinada. Entonces, cuando dices, ¿cómo podemos aspirar a escribir utopías? Seguramente sí las hay, porque nos es mucho más fácil imaginar una distopía en donde estamos siendo subyugados porque toda la vida hemos estado así. Entonces, ese mero hecho de decir, ¿por qué dices mande y no dices, como dicen los gringos, excuse me? O sea, ¿por qué dices mande? Entonces, eso como que me sacudió. No sé si respondo a la pregunta de Eduardo. Sí, hay otra cosa que quería añadir a lo que comentabas. Y es que, bueno, en primer lugar, a ver, desde el punto de vista, voy a empezar un poco por lo que decía Federico, que coincido con él. Y es que el continente es un continente distópico por completo. Ya hemos hablado de todos los golpes de Estado, de las dictaduras, del militarismo, de la violencia en que vivimos sumergidos. Vivimos en una distopía y el escritor, el creador, suele reflejar el mundo en el que vive y los problemas de ese mundo. Por eso es que se escriben muchas más distopías, incluso no solo en Latinoamérica, a nivel global la distopía es mucho más común que la utopía. Porque realmente es como es el mundo donde estamos, desgraciadamente. Pero también desde el punto de vista creativo es mucho más difícil escribir una utopía con una distopía, por la sencilla razón de que en la distopía obviamente hay muchos más conflictos, o puede haber muchos más conflictos que en una utopía, y una literatura sin conflictos se imaginarán que es muy aburrida. Pero se pueden hacer utopías con conflictos. Bueno, yo de hecho no he trabajado tanto unas u otras, pero en esta última novela tengo que volver a mencionarla, Los hijos de la diosa Huracán, porque es la única en la que he abordado el tema de la utopía. Es una novela que se desarrolla en dos tiempos, en el pasado, en la época de la conquista española, cuando los españoles y los taínos empezaban a convivir, y otra época en un futuro cercano, un futuro indeterminado, en el que Cuba por primera vez va a celebrar va a celebrar sus primeras elecciones realmente democráticas en casi un siglo. Y aunque yo no lo había visto así, varios lectores me han dicho, bueno, pero esto es ciencia ficción, esta parte. Yo no la concebí como ciencia ficción, y pensándolo, si lo veo desde este punto de vista, pues digo, sí, puede ser, hasta cierto punto es ciencia ficción en estos momentos. Así es que no es imposible hacer utopías, pero suelen ser mucho más difíciles porque no vemos, digamos, las condiciones sociopolíticas para vernos inmersos en una utopía. Hay que imaginar a veces más allá de la forma en que vivimos para poder crear este mundo un poco más ideal, digamos, que el que tenemos ahora. Muchas gracias, Daniel.
¿Quieres comentar algo al respecto, Federico? No, estaba viendo a ver qué otras preguntas había. Adriana Rojas le pregunta, ¿dónde había? Le estaba preguntando a Daina, ya se me perdió. Pregunta, estoy buscándola. Yo tengo una aquí, creo que es la misma. Sí, dice, A ver. ¿cómo hablar de la fantasía y la ciencia ficción hibridada, con la realidad social y política? ¿Nos podría hablar en este caso de su libro Gata Encerrada? Bueno, creo que es que la pregunta se hizo hace unos minutos, creo que antes que habláramos Federico y yo sobre esto. En fin, la hibridación es una cosa que ocurre a todos los niveles y más en la literatura. En mi caso, bueno, no quiero referirme a una novela específica mía porque tampoco quiero hablar solo de mi obra, porque Federico y yo estamos abordando este otro tema que es mucho más genérico. Pero bueno, en términos generales, ya lo hemos dicho tanto él como yo, es decir, la realidad social y la política están inmersas en el mundo en que vivimos en Latinoamérica, y en muchas de las novelas, los cuentos también que él ha escrito, los textos que también he escrito yo, que seguimos escribiendo muchos escritores, esta realidad se mezcla, se hibrida con otros géneros, con otros asuntos, con otras temáticas. Y bueno, esto es parte del mundo en que vivimos y cómo lo reinterpretamos y cómo lo vemos los creadores en ciertos momentos. No sé si respondo a la pregunta porque era demasiado general. Sí. Gracias, Daina. Hay una pregunta de Jorge Chipuli, de ahí de Monterrey, amigos, saludos. Dice, ¿creen que las ucronías son una especie de acto de reparación de nuestra autoestima como pueblos? Es una buena pregunta. Sí. ¿Quieres comentar algo? Yo creo que sí, que hay un poco de esto, porque realmente la historia nos ha apaleado tanto a los latinoamericanos. Y bueno, los primeros golpes y las primeras cosas las recibimos ya a nivel histórico hace siglos. Pero yo creo que reinventar lo que hubiera podido ser uno de nuestros, o algunos de nuestros posibles presentes en una obra literaria, nos ayuda no solo digo autoestima porque a través de estas ucronías nosotros aprendemos a valorar también más lo que somos, lo que hemos dejado atrás, lo que hemos destruido muchas veces, o nos han destruido, porque la destrucción funciona desde afuera y desde adentro. No podemos echarle la culpa de todo a los extranjeros. Nosotros ya una vez que nos insertamos hemos también destruido muchas de nuestras riquezas culturales y materiales. Y yo creo que en las ucronías podemos nosotros reinventarnos y podemos rescatar también como decía, esa riqueza histórica y cultural y étnica también que hemos desechado por las razones que sean. Así que es posible que la ucronía en Latinoamérica funcione también como una especie de, por un lado, de paliativo psicológico, pero también pienso que como una manera de vernos de un modo más positivo, y también nos da posibilidades, porque en una ucronía podemos nosotros vislumbrar quizás caminos que perdimos y que podemos tal vez retomar si volvemos a pensar en lo que fuimos y en lo que tenemos y en lo que podemos y con lo que podemos contar. Muchas gracias, Daina.
Federico, ¿deseas comentar algo al respecto de la pregunta de Chipoli? De Jorge. Sí, yo de alguna manera sí es un acto contestatario, es decir, esta historia no me gustó, déjame rehacerla. O sea, no me gustó que increíble, la beca con la del Centro Mexicano de Escritores era precisamente la no conquista, pero el protagonista no era Cortés. O sea, era un Cristóbal Colón que naufragó en la costa de Yucatán y que terminó siendo un asesor de los mayas y luego se vino a asesorar a Moctezuma con el conocimiento de la guerra y de la manera de ser europea. Entonces ese era como que el punto de partida, ¿no? Sí creo que es ok, déjame rehacer esta historia, no me gusta, déjame escribirla como me gustaría que fuera. Yo veo que la ucronía es como que tenemos las utopías, las distopías y tenemos las ucronías. O sea, es como que podemos reconstruir la realidad de nuestras historias y no volvemos, estamos contando cuentos, estamos narrando novelas o creando obras para cine o para televisión, a partir de nuestros referentes de formación y de nuestros gustos propios y de lo que queremos expresar. Y en este sentido, de lo que queremos expresar, yo sí quisiera hacer referencia a mucho de lo que Daina sabe que se está haciendo en Estados Unidos por parte de escritores de herencia hispana, que viviendo en la frontera, creciendo en la frontera, están trabajando de un lado y de otro. De repente era sorprendente que familias de mexicanos viviendo en Estados Unidos no permitían que sus hijas o sus hijos hablaran español. ¿Para qué? Para poder integrarse, they had to fit in. Entonces, si eso es en la frontera, donde la abuelita estaba del lado mexicano y los papás allá y los tíos, y ibas y venías y al mercado y aquí, imagínense más hacia el interior de Estados Unidos, en donde es el único contexto en muchos lugares, o es tu círculo inmediato de tu familia, o de tu barrio, de tu colonia, y en donde hablar en español o escribir en español pues era mal visto, empezando con los maestros o las maestras. Entonces, yo sí quiero reconocer que mucho de lo que algunos de los autores de origen hispano están haciendo en Estados Unidos, sí, por un lado tratan de rescatar algo y quizás algunos se equivocan, algunos lo hacen de una manera maravillosa, y otras de plano no es una parte importante de su quehacer literario. O sea, ¿cuál es su origen? Están contando historias que tienen que ver con sus inquietudes, con sus deseos de comunicarse, de expresarse, y nada importa el apellido que aparece en la portada. Y luego cuando lo vemos, por ejemplo, en las series de televisión, ya es el origen del protagonista no es de cuando verdaderamente son latinos o hispanos. Y me refiero específicamente a la serie de Lucifer, que no sé si algunos de ustedes, pero a lo mejor más de uno de quienes nos vean lo ven, en donde el detective Dan Espinosa, en realidad es un actor de San Antonio, Texas. O sea, y la chica Aimee García, que es la forense, o sea, reflejan, ella sí refleja su herencia, porque de repente hablan español todo, pero Dan Espinosa se apellida Espinosa. O sea, y no tiene nada que ver su origen con lo que es, y es un protagonista de la historia. Entonces, eso yo sí quería hacer esa referencia de que el mercado americano es para quienes escriben en inglés, difícilmente para nosotros tener una oportunidad de publicar en español en Estados Unidos. Sí, en México es muy, muy difícil, imagínense en Estados Unidos. Entonces, sí, yo quería hacer ese comentario. Ahora, Federico, ahorita que lo comentas y qué bueno que tocas el tema, no sé cómo ven ustedes, ¿sí? Están las traducciones, ¿no? Entonces, hay narradores o escritores, autores, latinoamericanos que escriben en español y que logran alguna traducción al inglés, ¿no? Mi pregunta es,
¿Cómo se reciben esas traducciones? ¿Hay lectores? ¿Hay público? ¿Hay mercado? ¿Cómo lo ven? Daina, yo creo que mejor tú. Sí, a ver, las traducciones al inglés, específicamente a Estados Unidos, pero yo creo que al inglés en general, son muy difíciles, extraordinariamente difíciles. El mercado norteamericano es reacio a traducir, no me refiero solo al español, de cualquier lengua al inglés. Ellos tienen el mercado copado con intereses muy específicos, y eso es de entrada. Ahora bien, cuando se ha traducido algún libro, eso sobre todo, la novela es mucho más difícil, pero hay, bueno, a ver, en mi caso particular, que es por donde puedo hablar, yo he tenido muy buen feedback de los lectores y de la academia también norteamericana, cuando algunos cuentos míos traducidos al inglés después pasan a estudiarse en universidades, y los estudiantes, no solo porque, bueno, los profesores pueden escoger textos que les parezcan interesantes para estudiar, pero eso quizás no quiere decir mucho, pero cuando uno tiene encuentros con estudiantes, y los estudiantes por ellos mismos te das cuenta que te acribillan a preguntas sobre ese texto que han leído y que están interesados, y que te hacen preguntas además que te dejan pensando, bueno, esta persona leyó a profundidad, fue más allá incluso de lo que yo pensé que podía llegar. Te das cuenta de que sí hay un público, que hay lectores para lo que se escribe cualquier creador en Latinoamérica, pero es difícil llegar, es muy difícil, pero por razones que decía, de quien primero decide qué va a llegar es el mercado, y el mercado, como no ve salida para los millones de ejemplares que ellos, o los muchos miles de ejemplares que ellos piensan que deben vender, pues es complicado entrar en esa mecánica, ¿no? Otra anécdota, otra historia que me remonta, ahora sí que décadas atrás, es esa manera de etnocentrista de la industria editorial norteamericana particularmente, de que primero nosotros, y si acaso llegase a haber un 1, un 2, un 3% de obra traducida, bueno, ya es muchísimo. Allá a principios de los 90, me di cuenta que la science fiction, que en aquel entonces eran Science Fiction Writers of America, había escritores de Inglaterra, de Japón, de algunos otros países, además de Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, yo para entonces ya tenía varias publicaciones, tenía algunos premios, algunas cosas, y apliqué. Yo dije, yo quiero ser parte de Science Fiction Writers of America. Y la respuesta fue, sorry, it's Science Fiction Writers of America, not of Mexico. Y le dije, y que se la regreso, le dije, a ver, take it easy. Digo, América es el continente. Ustedes son Estados Unidos. United States of America. It's like, could have been the United States of Africa, ¿verdad? Pero dije, ustedes son Estados Unidos de América. México está en América. Y los requisitos de membresía los cumplo. ¿Me aceptas o no? Pues hicieron coraje, me aceptaron. Un año, 2 años, después entró Mauricio José Schwartz también, y luego se me pasó pagar a tiempo la membresía al 3er año, afuera, y jamás volví a entrar. O sea, ahí, y ya cambiaron, entonces dijeron, no, tiene que hacer publicaciones acá en Estados Unidos, y que no sé qué, pero sí, es ese self-centered, o sea, nosotros aquí, nosotros queremos, y bueno, pero ya. Sí, no, es normal.
¿sí? Es que el concepto también de la cultura en Estados Unidos es muy diferente a Latinoamérica, porque como decía al principio, en Estados Unidos los que entran, los emigrantes, bueno, es un país de emigrantes, Latinoamérica lo fue, pero ya dejó de ser de emigrantes. En el caso de Estados Unidos, ellos incorporan a los emigrantes a la cultura, pero tratan de que todo el mundo, o sea, de que se homogeneizar, digamos, la cultura. No hay, como en América Latina, esta mezcolanza de pueblos, de etnias, de sabores, por decir algo, ¿no? Si entramos en materia culinaria. El ajiaco, ¿cómo decías? El ajiaco. En México se le llama revoltijo. Bueno, es lo mismo seguro. Bueno, el ajiaco latinoamericano. Y tenemos otro concepto de lo que es el ser latinoamericano. Es muy amplio. O sea, reconocemos el mestizaje, fíjate que en Estados Unidos, a mí siempre, que vengo de un país tan mestizo, incluso donde los que parecemos que pertenecemos a una raza, sin embargo, asimilamos la cultura o lo que queda, lo que se realizó de la cultura africana es parte de nosotros. Los cubanos, por ejemplo, en la música, cubano, como quiera que por poner un ejemplo muy, muy elemental, digamos, y muy visible, el cubano, ya sea rubio, pelirrojo, negro, mestizo, chino, baila rumba, baila todo lo que es la rítmica africana, está perfectamente incorporada a toda la nación. Estoy poniendo un ejemplo quizás muy, muy burdo, pero para que me entiendan. No reconocemos diferencias dentro de lo que consideramos cubano. Sin embargo, en Estados Unidos hay una separación de lo que es la cultura afroamericana, como le dicen ellos, y la cultura blanca anglosajona, por poner dos ejemplos también que son muy visibles. Ni que decir de la cultura de los Native Americans, que son los indígenas, que es otro mundo aparte. Y esto no ocurre entre nosotros. No quiere decir, ojo, no estoy hablando de que no haya racismo en Latinoamérica, que esto es otro problema, otra cosa, pero no estoy hablando de eso. Me estoy refiriendo más bien a la incorporación y a la asimilación de diferentes culturas en una persona que puede ser del color que sea. Bueno, tan es así que los norteamericanos no reconocen casi, es muy difícil, ellos te dicen o tú eres blanco o tú eres negro. Eso, el sentido de la mulatez, del mestizaje que nosotros tenemos tan natural, tan parte de nosotros, eso no existe acá. Es muy difícil. Lo que nosotros llamaríamos un mulato o un mestizo, para ellos es negro, porque tiene sangre negra. No lo ven como mestizaje, no conciben que una misma persona pueda incorporar en sí estos dos elementos. Entonces es un modo de ver la cultura muy distinto al nuestro. Sí, y tenían antes, siglos atrás, todavía en los siglos, algunas décadas y todavía en algunos lugares, el One Drop Rule, que decía que si tenías una gota de sangre africana, eras africano, eras afroamericano, o sea, con una gota. Perfecto. Me están comentando que se nos está acabando por aquí el tiempo. Nada más no sé si quieren dar algún comentario final o algunas conclusiones que ustedes quieran mencionar aquí en la mesa. Pues yo creo que es muy importante entender que esta riqueza de nuestra manera de ser, de esta hibridez o de esta fusión de culturas y de creencias y de todo eso, es precisamente algo que hace rica la producción literaria de Latinoamérica en el ámbito de la ciencia ficción o de la literatura de la imaginación, como dice Alberto Chimal, o de la ficción especulativa, o de lo que ustedes como quieran tipificarla. Yo creo que permite mucho generar historias, ambientes y contextos en donde todo es posible porque todo es producto de una mezcla, a diferencia de lo que puede ser
el determinismo y las líneas en la arena de algunas historias americanas, o donde no se comprende muy bien o no se refleja muy bien esa posibilidad de hibridez, ¿no? Y referente a lo que mencionabas tú, y decía yo lo de la gota, o sea, es que se especula que dentro de 2,000-3,000 años, una cosa así, o sea, sí habremos de ser todos los seres humanos de una misma tez, pero eso está muy lejos. Pero está dentro de una utopía o de una distopía, dependiendo de quien escriba la historia. Muchas gracias, Federico. Gracias. ¿Hay algún comentario final que gustes comentarnos? Sí, no, mira, Federico y yo nunca hemos hablado así, creo que tanto así esporádicamente, bueno, coincidimos hace años en México, ni recuerdo lo que hablamos porque fue hace muchísimos años, sí. Pero es obvio que pensamos y coincidimos todo lo que hemos hablado, estamos en la misma cuerda, y pienso que coincidimos también con lo que dicen y con lo que han aportado colegas de otras latitudes en el continente, y es el hecho de que es importante, yo pienso, para el desarrollo cultural y también para la comprensión de lo que somos, poder imbricar todas estas temáticas de las que ya hemos mencionado, poder analizar dentro, como en un laboratorio, porque de eso se trata la ciencia ficción. La ciencia ficción no es más que una extrapolación, es decir, recopilar elementos de lo real y introducirlos en una especie de probeta experimental, que es la ciencia ficción, y experimentar y proponer y advertir sobre posibles cambios o dar puntos de vista distintos sobre el mundo en que vivimos. Y en este caso Latinoamérica es un continente prácticamente virgen en cuanto a ciencia ficción, si lo comparamos con Europa o con Estados Unidos, pese a que ahora hay muchos más autores y autoras que antes, pero todavía creo que tenemos muchos senderos y rincones por descubrir, y la verdad es que para mí es una aventura haber ido descubriendo posibilidades dentro de este género, y creo que los lectores que no conozcan mucho de él y se acerquen también y busquen entre los autores, encontrarán algunos que les gusta más, otros que les gusta menos, pero pienso que todo lector, de verdad, sobre todo el latinoamericano, ganaría mucho y se enriquecería y vería quizás las cosas y se vería así mismo como se vería así, bueno, lo que es al continente, de una manera distinta, si buscara un poco en estas otras visiones alternativas que da el género. Perfecto, muchas gracias, Daina, muchas gracias, Federico. No queda más pues agradecerles que hayan compartido con nosotros esta mesa y pues despedirnos, y pues a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, los esperamos mañana con la mesa sobre Solarpunk a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Dania. Gracias a ustedes, fue un placer y un honor, Daina, compartir contigo este panel. Gracias, Germán, y gracias a todos de Conarte. Gracias igualmente a Germán y a todo Conarte, y Federico, un gusto enorme poder verte y conversar contigo de nuevo. Y vamos a seguir. Sí, seguro. Claro. Hasta luego. Excelente día. Gracias.